vamos a empezar la sesión de esta tarde retomando los temas que vimos en el último día con respecto a la montura azimutal GTI de Skywatcher. Hicimos un monográfico porque hay bastantes miembros del grupo que adquiristeis, tenéis esa montura, y había pues muchas dudas. Entonces, aunque hicimos una charla bastante concreta y me dio la sensación, igual me equivoco, de que quedaban en el ambiente todavía dudas o problemas. Entonces, a mí me gustaría ahora abrir micrófonos y si hace falta volver a compartir la presentación por ver detalles que podáis tener dudas. Y bueno, ahí lo dejo. Abro, veo que ya levanta la mano Ángel. Pues cuéntanos, Ángel. A ver, bueno, yo soy uno de los que tiene esa montura. Bueno, también tengo el CAT 51, con lo cual pues tendré que hacer unas cuantas cosillas que con gran asombro, en el buen sentido de la palabra, pues me encontré hechas con la presentación pasada. Muchas gracias por eso. Entonces, mi pregunta ahora, que son pequeños detalles, se refiere al centrado de la polar, utilizando el procedimiento del láser, que yo ya lo utilicé una vez en campo, cuando estuvimos en el cerro ese de los Pinos, sí. Y que, bueno, pues tengo alguna duda. Mi duda es, cuando yo tengo el láser puesto, ¿cómo muevo yo el telescopio? ¿Con el SIN-SCAN o lo muevo con los tornillos de azimut y altura de la cuña ecuatorial? Bien, esa es la primera pregunta. Y la segunda, que va enlazada con esta, es ¿y cuando entonces me paso al pH Guiding e intento, con el procedimiento que tiene, que me lo tendré que repasar, intento poner en su sitio la polar? Entonces, ¿cómo muevo yo el telescopio? ¿Con el SIN-SCAN o con los tornillos de la cuña? Que se supone que la cuña está bien puesta ya en altura, o sea, en latitud, que está correctamente puesta. Igual hay que tocarla un poco, pero vamos, se supone. Entonces sería moverla en azimut, con la cuña o con el SIN-SCAN. Bien. Esa es mi pregunta. Bueno, las dos. Sí, están muy claras. Entonces, pensemos qué es lo que queremos hacer. O sea, nosotros tenemos una montura que llegamos al monte o a la terraza donde estemos, colocamos el trípode y el proceso que tenemos que seguir es asegurarnos de que la montura que estamos nosotros colocando para empezar a trabajar un tiempo más tarde esté perfectamente nivelada. Entonces, para que esté perfectamente nivelada, yo tengo que ocuparme de las patas del trípode para que las burbujitas estén donde tienen que estar, etc. Y sigo montando el equipo. No hablo todavía de puestas en estación, ni hablo de... Vamos a seguir trabajando. Entonces, el mando al que tú te refieres, ya sea en el móvil o la tablet o el propio ordenador, no lo voy a tocar hasta que no tenga la certeza de que mi equipo está prácticamente alineado a la polar. Es decir, todos los pasos iniciales, todos, hay que hacerlos con la montura apagada. La montura apagada. Eso sí, tenemos que haber marcado en nuestra montura cuál es la posición home. De manera que nos aseguremos que la guía donde vamos a sujetar nuestra cámara fotográfica o nuestro telescopio esté perfectamente alineada hacia arriba y que no esté desviada ni a izquierda ni a derecha. Y que nos aseguremos además de que nuestras pesas estén perfectamente verticales con el suelo. Con eso garantizamos que nuestra montura está en posición home. Eso lo podemos hacer a mano. Ya creo recordar que el año pasado hablábamos de que ¿cómo estoy seguro de si la montura está perfectamente alineada a derecha o izquierda, arriba? Pues porque claro, eso es tan pequeñito que un giro apenas se nota. Yo lo que os recomendé, y vuelvo a recomendar, que no lo dije el otro día, es que para encontrar la posición home, las pesas lo ves fácil, porque ves que están apuntando al suelo, y si te alejas un poquito de la montura, ves mejor todavía si está ligeramente inclinadas a un lado a otro. Pero la parte de arriba,
la declinación es más difícil de ver. Yo lo que hice fue sustituir el telescopio por un listón de madera de 2 metros. De manera que al sujetarlo, si el listón se torcía un poquito o mucho, enseguida veía yo que la línea no era perpendicular al suelo. Entonces, con eso te puedes asegurar de cuál es la posición de inicio. A ver, perdona, Leo, a ver, cuenta otra vez eso del listón, porque no lo he pillado. A ver, entonces, por aquí van a salir las pesas. Entonces, si las pesas están perfectamente orientadas al suelo, yo lo voy a ver alejándome un poquito de la montura. Si está ligeramente torcido a un lado o a otro, enseguida veré que las pesas están desviadas. Eso es claro. Vale. Pero aquí esto es más complicado, porque lo voy a soltar para que lo veamos. Yo lo tengo en posición home, pero porque tengo unas marcas. Pero a mí, ¿quién me dice que esto es home o un poquito así también es home o no es home? O sea, mi ojo me puede engañar. Este pequeño giro, ¿lo veis? Sí, sube un poquito. ¿Vale? Ese pequeño giro... Mira un poco, sube un poco. ¿Ahí? Sí. Este pequeño giro, mi ojo a lo mejor me engaña. Leo, ¿y no se puede usar un nivel de burbuja para ver eso, para ver si está un poco desviado o no, hacia un lado u otro? También. Sí, también, pero la circunstancia del nivel de burbuja es el mismo. Que los niveles de burbuja, aunque parezca que no engañan, engañan. Sí, sí. Te meten. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Pues sencillamente, ¿habéis visto alguna vez una balanza de estas antiguas de las que había en los pueblos, de esas de 2 platos? Hay un fiel que es una aguja, que en cuanto se mueven un poquito los platos, la aguja del fiel gira para un lado o para otro, ¿no? Sí. Pues bueno, pues si yo aquí, donde estoy poniendo mis dedos, coloco un listón de madera que sujeto como si fuera un telescopio, y ese listón de madera tiene 2 metros de largo, yo enseguida veo si esta inclinación hace que el listón vaya a derecha o a izquierda. Ah, vale. ¿Me estoy explicando? Sí, Porque sí. es que ya no es una línea de 4 centímetros, no, es que estoy hablando de una línea de 2 metros. Claro. Y si tengo un punto de referencia en la pared, enseguida veo si se va para un lado o se va para otro. Entonces, cuando encuentro ese punto, no lo vais a ver, pero lo que hago es marcarlo con un rotulador indeleble. Claro. Sí, se ve así. Y entonces allí yo aseguro que eso sea la posición home. Entonces, yo esto la conecto, ya la tengo montada en posición home, con las pesas perfectamente perpendiculares al suelo, asegurándome que ya el telescopio, el equipo, lo tengo situado en la posición home y yo ya me he asegurado de que el trípode está nivelado. Es el momento de asegurarme de que poniendo el láser y el trocito de madera que os contaba, o lo que os inventéis cada uno, encendiendo el láser y buscándoos la vida para que se quede encendido, en mi caso una pinza de rojo que va perfecto, un poquito desgastada, porque las nuevas no van bien. Entonces, en ese momento es cuando, tocando los pomos de azimut y los pomos de altitud, y el pomo de altitud, yo hago mi primera aproximación a la polar poniendo el rayito lo más cerca posible de la polar. Ese es el primer momento. Y se hace sin tocar para nada el mando. De hecho, la montura, si la tenemos bien puesta en estación y está bien bloqueada para que no se mueva, no hace falta ni que esté encendida. Esa es la respuesta a tu primera pregunta. Correcto. A partir de ahí, ya vamos a poner en marcha la montura, vamos a empezar a poner en marcha el pH Guiding, haremos todo lo que consideremos. Bien, entonces tenemos que ser conscientes de que cuando busquemos un objeto en el cielo, lo haremos moviendo los engranajes de la montura para que mantengan las coordenadas del objeto del cielo. Pero si yo lo que estoy haciendo es centrar la polar, no debo de tocar
vamos, o sea, lo que fuera para hacer una fotografía, pero no es el caso. Si lo que estoy haciendo es mejorar la orientación a la polar, siempre voy a tener que tocar los pomos de azimut y de altitud. O sea, cuando yo utilice la herramienta de pH Guiding, que está todo en marcha, la montura está montada, está todo en marcha, tú le vas a marcar una estrella con la herramienta de Polar Align, me parece que es estática, no, la otra, y él va a través del pH Guiding a comprobar si esa estrella se mueve como se debería de mover. Entonces, si el equipo espera que la estrella haga este giro, ¿veis mi mano? Sí. Y en vez de hacer este giro, hace un giro más abierto, dice, es que esto no está donde tiene que estar. Entonces él te va a proponer un circulito rojo donde tienes que ir a meter esa estrella que tú has elegido. Entonces, para mover esa estrella y llevarla al circulito rojo, no se toca ni el móvil ni el ordenador. Hay que ir a los pomos. Siempre que ajustemos la orientación al polo de nuestro equipo, pomos de azimut y de altitud. Clarísimo. ¿Queda claro? Clarísimo. Sí. Muy bien. Perdona, Leo, una pregunta. Dígame. Sí, a tenor de este tema, ¿puede haber un error anterior a la puesta en home, que es que por cualquier circunstancia no se haya equilibrado bien el trípode? Entonces, la pregunta es, con la corrección por deriva, ¿se corrige este error o hay que volver a tocar el trípode? O sea, el equilibrado del trípode. Bien. Hablamos de que cuando colocas el trípode hay que nivelarlo. Eso es, sí. Pero luego le pones la cuña. Hablando de este equipo, pero yo hablaría de todos, ¿eh? O sea, tú pones la cuña, le colocas la cuña, luego colocamos este otro encima, luego le ponemos el telescopio, le ponemos el piso superior, el ático y, bueno, y para colmo, las pesas, todo eso genera flexiones. Y entonces, resulta que tú puedes estar viendo el trípode nivelado y el equipo no estarlo, porque tiene un ligero juego aquí, otro ligero juego allí. Entonces, la puesta en estación te exige, cuanto mejor pongas a nivel tu trípode y cuanto mejor pongas a nivel, pues más cerca estarás. Pero llega un momento en el que hay unas flexiones que tú no controlas y no sabes exactamente cuánto está. Entonces, lo que se recomienda y habría que hacer es, una vez que tienes tu trípode nivelado, colocas todo el equipo y vuelves a nivelar el trípode. Porque seguramente todas esas flexiones ha podido hacer que se baile un poquito las patas y se note ya en la burbuja. ¿Cómo vuelves a nivelar el trípode? Pues subiendo y bajando. No, claro, son las patas, sí, está claro, pero A ver, los trípodes más buenos, digamos, de más calidad, tienen unas rótulas, digamos, unas piezas que tú, una vez que lo has nivelado, sacando y metiendo la pata, tiene una ruedecita que puedes moverlo 1 milímetro para arriba o para abajo. Pero la cuestión está en que ese trípode, cuanto más nivelado esté, mejor. Ya digo, si estamos hablando de este equipo es ligero. Entonces sí puedes volver a tocar un poco las patas. Si estamos hablando ya de una EQ6 con un pedazo de telescopio de un 100, 120, ya son muchos kilos. Pero también os digo, cuanto más kilos son, cuanto más robusto es el trípode, menos flexiones va a tener. Pero en este caso conviene volver a mirar el equilibrado, el nivelado en la burbujita que tiene el trípode. Ahora, una vez que está puesto, hacemos la alineación a la polar lo más perfecta posible con el método que hablábamos hace un momento con Ángel, o ya, para salir de dudas, la deriva. Si tú aplicas uno y luego aplicas la deriva y consigues ver que la estrella no se escapa, está nivelado. Pero tener en cuenta que todo eso que hablamos son pequeñas desviaciones que el sistema, porque esto hablando en términos físicos, es un sistema con un montón de fuerzas y componentes
Pues que tú intentas ponerlo en el mejor equilibrio, pero siempre va a tener puntos débiles, ¿eh? De hecho, si la cuña en este equipo es más débil que el trípode, pues será la cuña la que me dé problema. O si, entonces, la mejor opción, una vez que tienes la certeza de estar todo lo bien nivelado que crees que puede estar, es ir a la polar, hacer una deriva y a partir de ahí trabajar. Tenemos que conseguir meter el error de polar dentro de los márgenes que vaya a poder corregirnos el autoguiado del equipo. Entonces, de hecho, si todo va bien, si te quedas a 5 o 6 segundos, minutos, hasta 10 minutos, el pH Guiding lo tolera con una cierta elegancia. A partir de 10 minutos de error de la polar, te dice, oye, que estás un poco lejos, yo esto lo repasaría. Pero vuelvo a lo que hemos explicado todos estos días atrás, dependiendo del equipo que tengáis, si es un equipo con una distancia focal muy larga, con unos píxeles muy chiquitos, pues enseguida se nos va a ir la estrella de su sitio y tenemos que ajustarlo. Si tenemos un equipo con una distancia focal muy corta, con unos píxeles gordos y la estrella puede bailar relativamente fácil dentro del píxel, pues no hay que ser tan quisquillosos a la puesta en estación. Pero si lo hacemos como se debe de hacer, es ver todos esos pasos, asegurarse y, bueno, y si hace falta, pues una deriva a la polar, ¿eh? Entonces, ¿con eso se mejora? Sí. ¿Tenemos la certeza de que hemos nivelado? No, porque ahí lo que estás haciendo es apuntar a la polar. Ya no estás nivelando, el nivelado lo has hecho antes. Miguel, ¿está claro? Sí. Venga, Ángel. Sí, perdón, una pregunta que se me ha olvidado antes, referente a la pieza para el centrador del mini guide Scope. Sí. Esa pieza, realmente, ¿qué es lo que intenta? Evitar que haya una conicidad entre el telescopio principal y esto, y cómo se ajusta prácticamente. ¿Te refieres a esto? A eso. Vale. Sí. No lo tengo encima de la mesa. Si vierais mi mesa es un desastre. No, que nos lo imaginamos, ¿no? Pero la pieza que viene de origen son unos aros que bloquean al telescopio. La tengo aquí yo, no lo sé si la veis. Esos aros, como veis, son exactamente del mismo diámetro que el tubo. Entonces tú el tubo lo metes ahí y con los tornillos de arriba lo que haces es que lo sujetas para que no se mueva. Pero tú con eso no lo puedes... Justo. Tú con eso no lo puedes orientar. No. En cambio, si sustituimos ese soporte por uno de este tipo, fijaros que tiene los aros un poquito más anchos, ¿se ve bien? Sí. Y luego tiene 3 tornillos delante y detrás para alinear. ¿Qué consigo con esto? Pues algo tan sencillo como es que si yo aflojo este tornillo y aprieto este, pues el telescopio se va para un lado. ¿Lo veis cómo se ha movido? Ya. Entonces, en el momento en que tienes centrada la polar con el telescopio, entonces, lo que hacemos es, inicialmente, esto sujetarlo de la manera más fuerte y más solidaria posible al telescopio. Yo utilizo esta pieza que ahora lo pondré aquí y con esta mordaza lo sujetaré a la barra que está soportando al telescopio. Entonces tú con el telescopio, que se supone que está medianamente bien alineado con todo el equipo, después de haber hecho lo del listón y todo eso, en teoría, sin mover nada, al encender el equipo principal, la polar debería de estar por allí, sobre todo si estamos hablando de un 250 o un 400. Sí. Si habláramos de un telescopio grande, de mucha distancia focal, igual no la veíamos, pero con una distancia focal corta seguro que vemos la polar. Entonces, tú lo que haces es asegurarte en ese momento, sin cambiar la posición home, tocando los pomos, llevas la polar al centro de tu cámara, al centro del tubo principal, que lo estés viendo en la cámara. Sí. Si sabes más o menos cuánto es medio grado en tu cámara fotográfica, con la herramienta de ver dónde tiene que estar la polar, si arriba, abajo, a derecha o a izquierda,
pues no la pongas justo en el centro, llévatela un poquito a un lado, ¿vale? O a otro. Entonces, ese poquito que lo llevas, y eso lo haces con los tornillos de azimut y con el de altitud, ya como está parada la montura no se va a mover, tú lo dejas ahí y inmediatamente después, ya con tu cámara guía, que ya la tienes conectada, la puedes enchufar al PH Guiding y estar viendo si sale la polar o no. Si esto está medianamente alineado, porque yo ahora lo he tocado, pero si tú le das el mismo número de vueltas a todos, queda paralelo al aparato. Fijaros que aquí ahora se ve que está caído hacia abajo, ¿lo veis? ¿Cómo está más abajo que...? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Bueno, pues asegurarme de que lo tengo ahí más o menos, asegurarme de que lo tengo paralelo. Entonces, lo más lógico es que sí me salga la polar al verlo, pero no tiene por qué estar en el centro. Entonces, sin tocar los pomos del telescopio ni los mandos del telescopio, solo con estos tornillitos, voy aflojando uno y apretando otro. Tener en cuenta que son 3, que para apretar uno de ellos hay que aflojar otro, porque si no lo que hacemos es machacar el tubo. O sea, yo aquí, por mucho que apriete, si no aflojo alguno de estos, no lo voy a poder mover. Entonces, no os voy a explicar cuál hay que apretar, es probar. Si yo aprieto los de abajo, el tubo sube. Si aprieto el de arriba, el tubo baja. Y si aprieto el de arriba del anillo de delante y aprieto los 2 de abajo, aún baja más, porque lo que haces es buscar todo el juego que te pueda dar el tubo. Y entonces, ¿qué buscamos? Poner la estrella polar en el centro del tubo. Y entonces, como mínimo, sabes que lo que veas en el equipo principal lo vas a ver aquí dentro. Una vez que haces eso, estando ya cerca de la polar, estamos a 1 minuto aproximadamente de los alrededores de la polar. Iniciamos las herramientas de PH Guiding y él, si lo hemos hecho bien, te va a proponer cambiar la estrellita que selecciones a una distancia que normalmente está en la pantalla. O sea que lo único que tienes que hacer es volver a tocar los tornillos de azimut y de altitud para terminar de ajustar esa estrellita que has seleccionado a la posición que te pide. Y entonces has hecho una alineación utilizando el sistema de la Poolmaster. Es una cámara que vale casi 300 euros el equipo. Entonces con este lo pones y está bastante bien. Si lo quieres más todavía, pues luego le aplicas una deriva y te aseguras de que está bien. Pero vamos, haciéndolo de esta manera se te queda a 2-3 minutos de error. Vale. Y con eso se puede guiar más que de sobra. ¿De acuerdo? Muchas gracias. No, hombre, al contrario. Un término que ha sacado también Ángel, que es el cono, el error de cono. Entonces, ¿qué es el error de cono? Se supone que este telescopio, para que apunte al mismo punto, al mismo objeto del celeste que está apuntando el telescopio principal, que está abajo, solidario, tienen que estar paralelos, ¿vale? Entonces, si en vez de estar paralelos, este eje, el eje de este tubo y el de abajo, se separan o se cruzan, lo que se produce es un error de apuntado en forma de cono, porque los ejes se van a cruzar o se van a separar. O se cruzan por delante o se cruzarían si los proyecto en la parte de atrás. Bueno, eso está claro, que mientras yo no ajuste con los tornillos los 2 ejes, no voy a ver el mismo objeto. Pero ese error, que es un error cónico, se nos puede dar también en el telescopio. ¿Qué significa eso? Pues que si el eje de la montura está apuntando a la polar, pero el telescopio principal no, porque no asienta bien en la pieza donde lo sujetas, porque ha cogido... hay un tornillo que le molesta, hay algo que no le permite, entonces tú lo sujetas en tu montura, a ver, tú vienes aquí, aprietas el tornillo, pero resulta que la pieza tiene un tornillo que sobresale que aquí le hace pisar en falso, entonces cuando lo aprietas el telescopio se gira, o sube más, o baja más.
Y eso hace que el propio telescopio no apunte paralelo al eje de nuestra montura. No sé si me he explicado, porque eso exigiría un dibujito, pero ¿lo habéis pillado lo que digo? Sí. En ese caso nos enfrentamos a lo que se llama un error de cono. ¿Y cómo se corrige? Pues bueno, si el telescopio pisa mal porque hay un tornillo con cabeza que sobresale o algo, pues hay que cambiar. No sé si lo vais a ver. Si es que tengo la mesa toda llena de cacharros. Si yo tengo un tornillo de este tipo, ¿lo veis? De cabeza ancha. Sí. ¿Se alcanza a ver si lo acerco? Sí, sí, sí. Y sobresale esa cabeza, pues cuando lo pones en el soporte, pues baila. Si yo te digo, pues lo sustituyo por este y le pongo este que tiene una cabecita más pequeña, pues bailará menos. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues ni uno ni otro. Hay que buscar un tornillo de este tipo, de cabeza avellanada, que se quede escondido dentro de la pletina. Y así queda recto y con eso consigues que se quedara alineado. Si a pesar de quitar esos obstáculos sigue el telescopio dándonos un error extraño, lo que se hace es ponerle cuñas, lo mismo que a los muebles cuando cojean y los colocas en casa y hay una baldosa que, pues tú lo que haces es calzarlo, ¿no? Le pones un trocito de algo. Pues aquí lo que se hace es utilizar unas láminas de hierro o de aluminio. Las latas de refresco van muy bien porque es una laminita de aluminio muy fino que tú puedes cortar varias y le vas poniendo láminas hasta que se consigue el paralelo entre uno y otro. El problema que hay es que cada vez que lo quites o lo pones, pues te tienes que inventar algo para volverlo a calzar. Pero vamos, lo normal es que si encuentras algo que te lo deja bien, pues ya te lo guardes, le pongas una cinta o algo para que se te quede allí de la manera que cuando pongas el tubo se mantenga esa dirección. En fin, espero haber contestado. ¿Más? Sí, una cuestión que he visto ahora, y es que tu montura, cuando tú estabas girando, nos estabas diciendo de la posición home y demás, es que veo que gira muy suave. Sí, pero porque yo es que lo rompo todo. Es que la mía no va así de suave. Claro, pero yo la cogí como, porque claro, si no va suave, dices, esto cuando sé yo si está nivelado. Eso es para el equilibrado, claro. Cuando sé yo si está equilibrado. Bueno, para saber si está equilibrada la pieza, no necesitas tenerlo montado en el equipo. Yo puedo saber si esto está equilibrado. ¿Esto está equilibrado? No. Cae hacia adelante. El punto de giro está aquí, ¿no? Pues yo tendría que hacer que este punto de giro coincida con el punto donde lo voy a sujetar, ¿vale? Tendría que estar ahí. ¿Me explico? Sí. Ahora, ¿por qué este se mueve tan fácil? Pues porque al día siguiente de llegar a casa lo rompí y lo abrí y lo desarmé. Entonces, no sé si se alcanza a ver que esta chapita, que es una chapita decorativa, yo la tengo ahí toda doblada porque la quité. Debajo de esta chapa están los tornillos que me dan acceso a los engranajes de la montura. Entonces, esto lleva unos retenes que como esto lo monta una cadena y estará el operador de turno pum, 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 montándolas, pues para mi gusto salen demasiado romas, demasiado duras. Entonces yo lo que hice fue soltar un poquito esos retenes y claro, ahora esto se mueve bastante más, ¿vale? Esto, por una parte, está bien, pero también hace que te dé juego a los dientes. Entonces, lo que mejoras por un lado lo puedes perder por otro con el famoso backlash. Entonces, yo esto lo hice porque disfruto más desarmando los cacharros casi que utilizándolos, ¿no? Pero la verdad es que quedó bien. Ahora, que sepáis que, claro, la montura para llegar ahí hay que dejarle huellas. Y luego si la quieres vender o algo, te van a decir lo que sea. Yo lo tenía claro que la quería y ya está, ¿no? Eso para el engranaje de declinación. Para el AR que está aquí dentro es más complicado. Se accede fácil porque es quitar los tornillos y ya lo ves, pero habría que desarmar toda la montura con todos los engranajes y ya no me pareció prudente. Ya
Y dije, bueno, con esto es suficiente, ¿eh? Entonces, esa es una cuestión. Sabéis que todas las monturas se compran y luego siempre hay tutoriales en internet para tunearlas, para mejorarlas, para engrasarlas, pues a esta es lo que yo le hice. ¿Alguna cosa más? Yo te iba a preguntar, con lo que has comentado, utilizar el láser para enfocar, yo no sé si es por un tema del tipo de láser o porque es chino, pero a mí lo que me suele pasar es que cuando salgo estas noches frías no hay manera de que el láser ilumine, se le va la potencia enseguida al láser. Si estoy en verano muy bien, pero cuando estás bajo cero, pues no ilumina. Yo no sé si es general o es, ya te digo, que el láser mío no tiene la potencia suficiente o alguna cosa de baterías. He probado con baterías de litio para que no baje la tensión, pero me baja la potencia del láser y no me llega a iluminar. Es algo bastante habitual. Bueno, primero confirmemos qué tipo de láser tienes. ¿Tienes un láser verde de estos? Sí, tengo un láser verde de estos. Porque sabéis que hay otros que son rojos y que son, pero los rojos no tienen potencia y el rojo se ve menos. No, este es el verde que en verano pues se ilumina perfectamente, pero cuando llegas estos días bueno, pues no me vale para nada. La única cuestión que funciona un poquito es no llevarlo por la bolsa, sino llevarlo metido en la camisa para que el calor humano mantenga la pila y la electrónica a la temperatura adecuada. Sabéis que los equipos, cuando tú compras cualquier aparato electrónico, te dice óptimo de empleo entre 5 grados y 40 o menos 5 y tal, ¿no? Hay un rango de temperatura. Pues bueno, estos láseres, en cuanto baja de 4 o 5 grados de temperatura, empiezan a fallar. Entonces, pero también sabemos todos por la práctica que cuando fallan los mantienes en la mano un rato y normalmente luego ya funcionan. En cuanto recuperan temperatura, empiezan a funcionar. No se me ocurre más. Esto es lo que sé, pero por práctica, por experiencia, ¿eh? Yo he probado incluso a comprar baterías en vez de las típicas alcalinas, pues de estas que son parte de litio, que tienen un poco más de tensión. Mejores, ¿no? Sí, no, pero no debe de ser. Con ese poco de tensión me vale para, o sea, lo caliento y efectivamente, pero casi no me da tiempo ni a mirarlo, vamos. Bueno, pues lo digo cara al enfoque. Pudiera ser que tu láser en concreto estuviera defectuoso, pero no creo porque nos pasa a todos. Pero sí que te digo que no es un problema de batería, sino un problema de la electrónica que necesita, porque para que entre en vibración la pieza que hace que aparezca el láser, pues debe de necesitar una temperatura. Los más caros, hay láseres, sabéis que si lo compras en una óptica pueden ser 70, 80 euros. Para empezar son equipos que son casi tan recios, casi tan gruesos como esto. Y es porque llevan unas protecciones, las carcasas son mucho más anchas y supongo que el corazón del láser pues está más protegido. De todas maneras es que estos láseres que usamos en Amazon y en estas plataformas, yo los he visto a 4 euros y te lo mandan a casa y tal, y si te descuidas hasta con pila, o sea que, en fin, tienen esas limitaciones. ¿Alguna cosita más? Sí. Respecto al láser, el otro día cuando nos mostrabas cómo lo ponías en la montura, sí. lo ponías a un lado de la montura. ¿No sería mejor ponerlo en el centro? A ver, comparto la pantalla. ¿Te refieres a esto? Eso es. Sí, en vez de estar, ahí está, se ve que está a la izquierda. A ver, de la imagen. Si estuviese en el centro, ¿no sería mejor? A ver, estamos hablando de la posición de una estrella que está a unos pocos años luz de nosotros. Sí. Y estas pequeñas diferencias no se van a notar. Vale, Tener en cuenta que lo que buscamos es una dirección. Y bueno, dentro de la dirección un sentido hacia allí. Pero si esto es solidario, todo esto está en la misma dirección. Entonces, no lo vas a notar. Vale. Con un agravante. Y es que aquí está apoyando el láser sobre la pieza del cabezal,
que es una pieza rígida que, bueno, ha salido de una fundición y que se le supone que realmente está paralelo y que nuestro listón, ese que hemos hablado antes, lo habíamos apoyado igual que eso, pero con 2 metros. En cambio, si yo lo coloco con 2 piezas, esto lo he hecho yo con una lima y lo he hecho con el mejor criterio, pero a todas luces se ve que el centro está más delgadito que los laterales. Porque yo cogí la lima y le di para... El objeto no es que me lo ponga paralelo, sino que me sujete bien el láser. Entonces, yo entiendo que es más rígido y la dirección es más de fiar si lo apoyo en el lateral de la pieza que no entre 2 piezas. Hombre, si son 2 piezas hechas con un torno en el que tienes la certeza de que están perfectamente paralelas las caras y tal, pues a lo mejor sí. Pero insisto que es que da igual, que da igual. Vale, vale. Y lo que hace falta es tener la certeza de que esté en la dirección adecuada. Y eso es buscar que esté lo mejor posible alineado con el lateral de la pieza. ¿Vale? ¿Algo más? Sí, yo tenía otra cuestión. Nos mostraste el otro día que realizabas el autoguiado y lo hacías con una estrella, que no sé si era la polar o una que estaba muy próxima a la polar. Y No, entonces el resultado era muy bueno. Digo yo, si en vez de hacer el autoguiado con esa estrella muy próxima a la polar, se hace con una estrella que esté, por ejemplo, dirigida hacia el este, ¿cómo sería ese resultado? A ver, 2 cosas. Lo que yo creo que pude intentar decir era que cuando ya tenemos esto así, ¿os acordáis un poquito de estas imágenes, no? Sí. Cuando ya tengo la polar metida en el visor, digamos, de la camarita del tubo guía, pues lo que hago es elegir una de estas estrellas, o sea, yo con el pH Guiding. En el pH Guiding yo le doy aquí para que me termine de alinear la polar, que es lo que yo os decía. O sea, yo con la herramienta de alineación selecciono esta estrella o esta o alguna de las que yo vea y entonces lo dejas funcionando un ratito y el equipo hace que aparezca una línea y al final de la línea un circulito. Imaginaros que yo cojo esta estrella, lo pongo en marcha a funcionar y el sistema empieza a aparecer una línea, un vector que empieza a dar vueltas alrededor, que parte de la estrella seleccionada y va lanzando como empujones, porque lo que está buscando es hacia dónde se mueve esta estrella. Él tiene en la cabeza que se debería de mover dentro de este círculo. Si ve que se va fuera del círculo, pues él calcula en qué posición la debería de colocar. Al final, cuando lleva ya 8 o 10 segundos haciendo esas pruebas, o tal vez 15, te muestra una línea y la línea nos dice la distancia que voy a tener que mover esa estrella. Y al final de esa línea aparece un circulito. Entonces, lo que hay que intentar es coger esta estrella y moverla hasta el circulito, imaginaros que estaba aquí. Pero eso suponiendo que la desviación esté dentro de la imagen. A veces lo que pasa es que si en vez de coger esta estrella he cogido esta, la línea y el circulito me quedan fuera de la imagen. Y entonces yo veo que la línea se va para allá, pero no sé exactamente cuánto y si el circulito va a estar cerca o lejos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Dejo de seleccionar esta y si veo que se va para allá, pues elijo una de aquí y vuelvo a actuar. Entonces, curiosamente, no necesariamente tiene que salir luego la línea recta y el circulito por aquí, porque a lo mejor esta tenía que girar así y esta tenía que girar para arriba. Pero tienes que buscar una estrella que la desviación sea lo suficientemente pequeñita y que esté el circulito a la vista para poder moverlo con los pomos de altitud y de azimut y meter esa estrellita dentro. Solamente hacer ese pequeño juego ya consigues quedarte, digo, por debajo de los 5 minutos y con eso ya se podría guiar fácilmente. Bien, en principio, el tubo principal y el tubo guía
están unidos, como están aquí. Igual me da tenerlo arriba que tenerlo abajo, el tubo principal y el tubo guía. En teoría son solidarios. Y si son solidarios, igual me da guiar con el tubo así o el tubo inclinado. El otro día en una de las charlas, Manuel, que está hoy también con nosotros, preguntaba, oye, ¿y si yo lo pongo orientado al ecuador? Como en el ecuador se mueven más las estrellas, va a ser más sensible y va a corregir mejor. Pues sí, tiene razón. Yo el otro día le dijimos que no, pero es que había ya algo que nos chirriaba y no entendí. No, yo al menos no supe explicar el qué era lo que me preocupaba. La cuestión está en que si tú, imaginaros que este tubo está como está, y a este, en vez de ponerlo en paralelo, lo pongo apuntando hacia la puerta que hay detrás. Para que esto guíe, tengo que calibrar el equipo apuntando a la puerta. Lo que no puedo hacer es calibrarlo apuntando en la dirección que está el equipo y luego cambiar la posición del tubo. O sea, si cambio la posición del tubo, tengo que volver a hacer una calibración. ¿Por qué? Porque cuando se hace la calibración, el pH Guiding, que es el que solemos emplear todos, necesita saber cuál es la declinación y cuál es la altitud a la que está apuntando el equipo para calcular los pasos y los impulsos que le tiene que dar. Entonces, tendríamos que decirle, oye, te voy a calibrar apuntando a la puerta, pero es que tendría además que decirle cuáles son sus grados, porque si él se fía de lo que le diga la montura le va a dar unos datos erróneos. La montura le va a estar diciendo que está apuntando al norte y él puede estar apuntando al este. ¿Me estoy explicando? Sí, sí. O sea, si realmente están solidarios, lo voy a decir al revés. Imaginaros que guío con el tubo principal y apunto con el otro, ¿vale? Y entonces yo tengo alineado y lo tengo calibrado para que trabaje con el tubo principal como tubo guía. Y ahora cojo este y lo giro y lo apunto a Cuenca, pues si este está autoguiando bien, el otro, como son solidarios, se irá moviendo bien. Pero como está apuntando a otra zona del cielo, las velocidades angulares que describan las estrellas que él va a seguir son distintas. Pero como está desviado, la física me dice que va a seguirlo exactamente igual. Pero ahí el problema, que lo apuntaba Pepe, que también está hoy con nosotros, es que la montura, para hacer el guiado, va a recibir informaciones de calibración falsas, porque la posición de la montura está apuntando a un punto y el tubo con el que yo querría guiar, que era la propuesta que estamos viendo, pues tiene otras coordenadas. Y al tener otras coordenadas, se va a hacer un lío a la hora de saber cuántos pulsos tengo que darle para continuar el guiado de esa estrella. Sí. Claro, esto es una teoría, tendríamos que probarlo, pero claro, yo inmediatamente pensé, bueno, pues entonces yo calibro, sí, pero fijaros, si yo calibro si yo no le cambio los datos en el pH Guiding, la calibración va a considerar que está apuntando donde está apuntando el principal, no donde yo lo he puesto a apuntar el pequeño. Si yo la calibración la hago con el pequeño y le pongo los datos adecuadamente, mi opinión es de que el guiado sería válido. Pero que eso es más difícil que... Por eso, si tú desvías un poquito el tubo de guiado, un poquito a derecha o a izquierda para buscar alguna estrella que no encuentras, como esa desviación es mínima, estás más o menos en las mismas coordenadas, los pulsos que tiene que dar el equipo son similares. Entonces eso ahí no nos va a afectar. Insisto que es una opinión que no he contrastado porque... No, pero tiene todo el sentido del mundo. Muy bien. ¿Alguna pregunta más o vemos alguna cosilla? Leo. Dime, Domingo. No es una pregunta de segundo ni de primero, es un poco más esencial. Hacemos el cálculo siempre hacia la polar. Y pregunto, yo por ejemplo tengo una galería grande que me coge prácticamente del este
hasta el oeste. ¿De qué forma se podría orientar no sé, a la deriva o cualquier cosa? Porque la polar se puede coger con algún programa un poco de forma virtual, digo, por orientar, ¿no? Sí. Y después tratar de hacer una deriva Sí. con otras estrellas. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Porque me da la sensación de que tú solo te estás contestando ya. O sea, entiendo que tu terraza tienes una buena visual de una parte importante del cielo, pero el norte no lo ves. No puedes apuntar a la polar con la certeza de mirar por el intrascopio. ¿Es así? Exactamente. Vale. Tú la polar, si te cambias de posición en la galería o en la terraza que tú tienes, alejándote o asomándote un poco así por fuera, ¿llegas a verla en algún momento o no? No, estoy totalmente dirigido al sur. Ya, y entonces tu pared, digamos, te tapa la posibilidad de ver la polar. Bueno, pues entonces yo lo que te diría es utilizar una brújula y buscar el norte. Yo soy más de la vieja escuela, porque las brújulas, sabes que luego tenemos la deriva, porque realmente apunta al norte magnético y no al... si tú no ves el norte en tu terraza, desde abajo, desde la calle, sí la verás, ¿no? Sí, de hecho yo estoy de esta habitación ahora que desde aquí cojo el norte perfectamente. No, yo digo desde la calle. O sea, si tú te pones desde la calle enfrente de tu terraza, estarías al sur de tu terraza. Exactamente. Vale, pues entonces te bajas con el láser y alguien en la terraza que te eche una mano, tú apuntas a la polar y bajas en línea recta hasta la pared de tu terraza para saber más o menos en qué posición estaría la polar sobre el muro de tu terraza. Entonces, con una tiza o algo, hacéis una marca y ya sabes que ese es tu norte celeste. Entonces, montas la montura y la pones orientada a esa marca que hayas hecho con la tiza. Y ya luego haces una deriva. Haces una deriva, como estamos hablando, pero si tú ya has puesto el norte más o menos, porque ya te aseguro que es más seguro el bajar con el láser en línea recta hacia abajo y marcar con una tiza la posición que veis en la terraza, que no andar con la brújula, porque es que luego te pones con la brújula y como estás cerca del equipo, hay metal, se vuelven locas. O sea, una brújula que te marque bien es complicado. La teoría sí, si sabes a cuánta desviación del norte magnético estamos y tal, deberías de saberlo exactamente, pero la realidad es que cuando ponemos la brújula encima de la montura se vuelve loca, porque es todo metal. En cambio, la solución que te doy, que es muy, muy de andar por casa, pero que te aseguro que funciona, tú te marcas el norte en la pared con alguien que esté preparado para ver dónde apuntas con tu puntero, marcas la línea y tú allí enchufas la montura, la pones a los grados, que eso te lo marca la altitud en tu montura, y después sí, ya empiezas a hacer una deriva, lo vas ajustando, altitud, azimut, y lo tienes que dejar niquelado. Vale. Y si es una terraza que está más o menos al cubierto, que la puedes dejar montado, pues te buscas algo para echarle por encima, lo puedes tener días ahí fuera. Sí. Y si dejas la marca, una vez que ya la tengas sujeta, ya hayas definido y veas que funciona, si en vez de hacer una línea con la tiza, pues le das un toquecito de pintura a la pared que veas por el intrascopio, la próxima vez que la coloques la tienes ahí, ¿sabes? Esta compañera de la agrupación astronómica, Ana, me parece que le pasa lo mismo, ¿no? Y utiliza la alineación por deriva. Sí, pero vamos, la alineación por deriva prácticamente hay que hacerla siempre. Si tú no ves la polar y puedes ajustar bien, te obliga. Pero claro, si pones el norte aproximadamente, el problema es que te pegas horas para hacer la derivación. Porque ves que la estrella se va enseguida, pero no sabes bien cuánto hay que ponerlo. En cambio, si tienes una idea algo más que aproximada de dónde está el norte, y el truqui este del láser funciona, pues te da una idea. Muy bien. ¿Algo más? Bueno,